César Gaviria, economista y político colombiano, presidente de Colombia de 1990 a 1994, secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y director nacional del Partido Liberal de 2005 al 2009. Durante su mandato como presidente, fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de Colombia de 1991. Actualmente es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Bueno, gracias. Bueno, yo le agradezco a los organizadores de México Unido contra el Crimen esta invitación. No estoy muy seguro de que la mejor hora para hablar en el DF sea a las 3 de la tarde. No sé si todos están despiertos. Pues he tenido varias experiencias a lo largo de estos años que me han ayudado, creo que bastante, a entender el fenómeno del narcotráfico y el daño que le ha hecho a nuestras instituciones y a nuestra democracia, y la necesidad de luchar de manera mucho más ardua para cambiar las actuales políticas en nuestros países y en Estados Unidos particularmente, como presidente, como secretario de la OEA y ahora en la Comisión Global, donde la verdad he aprendido bastante, porque hay algo que creo que en México está faltando. Obviamente hay muchos investigadores serios, por ahí estuve saludando a Sergio Ferragó, pero sí falta una visión global del problema de las drogas, y México se ha encerrado mucho en sí mismo a mirar los temas internos, creo que sin mirar más y mejor a las políticas de Estados Unidos, a las de Colombia, a las de Europa, para tratar de entender un problema que tiene una enorme complejidad y que para México tal vez tiene más complejidad que para ninguno otro. Todas las visiones simplistas sobre este problema son equivocadas, son atractivas pero equivocadas. El prohibicionismo es una política fracasada, completamente fracasada. Y si hay algo claro a los ojos de los que hemos trabajado en la Comisión Local de Drogas, y Mike es testigo, y tú también, es que esa política como tal es una política que tiene muy pocos resultados que mostrar y que todos tenemos que trabajar para que se cambie, porque no va a haber solución a los problemas de la violencia en México hasta que el prohibicionismo de Estados Unidos no se abandone por una política más racional y que pueda mostrar más resultados. En un panel de la mañana creo que se estuvo hablando del tema del narcotráfico y la definición del narcotráfico como un problema de salud y no como un problema criminal. Esa es la esencia de la política que hay que cambiar en nuestros países y en Estados Unidos, y que es básicamente lo que Europa tiene que aportar al tema de la lucha contra las drogas. Una política que engendra mucho menos violencia, que es mucho menos costosa, que es mucho más respetuosa de los derechos humanos y mucho más realista. El haber llegado a esa política fundamentalista de Estados Unidos de prohibir las drogas, de hacer del consumo de drogas algo criminal, nos ha llevado a toda esta oleada de violencia, de desperdicio de recursos, de vidas humanas y de daño a las instituciones democráticas. ¿Qué queremos decir con eso? No es verdad que Estados Unidos no haga mucho en la lucha contra las drogas. Sí, hace mucho, y gasta muchos recursos, $40.000 millones al año, pero lo hace con una política que es equivocada, con una política que pone la mayor parte de los recursos para jueces, para policías, para prisiones, para algo que ha demostrado ser bastante ineficaz. Cuando a uno le dicen que a un muchacho que fuma marihuana en Estados Unidos, en algunos estados, lo meten a la cárcel 5 años o 7 años por consumo de marihuana, pero que adentro de la cárcel fuma marihuana, porque el 60% de los presos de Estados Unidos fuma marihuana, se va dando cuenta que es una política fallida y tonta, y que solo le hace daño al muchacho y a la sociedad, que desperdicia una enorme cantidad de recursos. $500.000 le cuesta al Estado norteamericano tener ese muchacho en la cárcel. $500.000 totalmente desperdiciados
arruinan una vida y en vez de tratar al muchacho y sacarlo del vicio, sencillamente desperdician los recursos, cosa que no tiene mayor sentido. Hay en las cárceles hay más de 500.000 de personas por consumo de drogas. Eso es más que todos los prisioneros de Europa Occidental. Es una cifra, a Europa Occidental no, la Europa completa. Es una cifra alucinante para un país que hoy tiene los más altos consumos, los índices de consumo más altos de droga en el mundo. Entonces eso no tiene sentido, no es sino dañino, y daría un gran paso adelante Estados Unidos si fuera capaz de empezar a recorrer ese camino de hacer lo que hace Europa. En Europa los países todos tienen políticas distintas. En Suecia sí meten la gente a la cárcel, pero solo en Suecia. Pero ya hace mucho tiempo decidieron que a la gente hay que apoyarla, que a la gente hay que ayudarla, que los adictos a las drogas necesitan ese apoyo, necesitan ese tratamiento médico, necesitan droga bajo control médico, que esa es la política racional y la que genera resultados, y por eso ellos pues no solo tienen índices de consumo más bajos, sino además pues tienen índices de violencia mucho menores. Más del 70% de los ciudadanos de Estados Unidos considera que la guerra contra las drogas fracasó, así en esos términos, pero la gente tiene en la cabeza la idea de que pero que no hay alternativas. Eso es mentira. No hay alternativas porque no han hecho un debate y no se han dado cuenta que Europa maneja estos temas de manera muy diferente y que sí hay alternativas. Entre otras cosas, la nueva administración americana ha hecho algunos cambios de lenguaje importantes. Abandonó el lenguaje de guerra contra las drogas, lo abandonó. Dijo que ese era un lenguaje que no permitía construir buenas políticas. México está en guerra, pero ellos no. Ellos acaban de abandonar la guerra contra las drogas como una expresión. Acaban de reconocer oficialmente por parte del director de la Oficina contra las Drogas que definitivamente pretender controlar el problema en la oferta no resuelve el problema. Eso es algo que es claro, que no se va a resolver ni en Colombia, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en México. Y por eso se han trazado una política de reducir el consumo. Por primera vez en su historia han tomado un compromiso. Es una cosa moderada, 15%, pero de todas maneras representan, por lo menos mentalmente, un cambio de enfoque importante en la lucha contra en las políticas de drogas. Hay otro fenómeno en Estados Unidos que no podemos ignorar. Hay una legalización del consumo de marihuana por la puerta de atrás. Ya van en 18 estados o algo así los que se han ido al uso medicinal de la marihuana, que no es otra cosa que la legalización de la marihuana, porque cuando a uno le cuentan cómo funciona eso en California, evidentemente no es el consumo medicinal, sino el consumo. Y la gente cultiva marihuana en sus casas, con cultivos hidropónicos, y eso lo hacen de manera bastante abierta. Entonces uno se pregunta si vale la pena que las fuerzas de ejército y de policía de este país luchen por detener camiones que van con marihuana para Estados Unidos cuando al pasar la frontera ya es legal. Bueno, esas sí son preguntas que hay que hacerse. Si siquiera vale la pena que nuestros países hagan esfuerzos de esa naturaleza. Yo no soy muy amigo, aunque entiendo el atractivo político que tiene el tema de la legalización, no soy muy amigo de esa expresión porque genera más interrogantes que soluciones. Quiero decir, inmediatamente que uno habla de legalización, le empiezan a decir que si va a legalizar los carteles, que qué pasa con los médicos, que qué pasa con los niños, que qué pasa con los pilotos. Obviamente una cantidad de preguntas que fueron las que generaron ese resultado adverso en California. Realmente la palabra apropiada, por lo menos en términos de la marihuana, es regulación. Lo que eso necesita hoy, más que represiones, es regulación, un uso restringido, tan controlado como los países lo decidan. Pero en Estados Unidos 100 millones de personas han consumido marihuana a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué? ¿Son 100 millones de delincuentes o qué? Porque no prescriben los delitos.
Eso son políticas que ya no tienen ninguna realidad. Y les voy a decir esto, algo de lo que México no es consciente todavía, y Colombia tampoco, pero los brasileños sí lo entendieron ya. El consumo local de drogas origina más muertos y más violencia que el tráfico internacional. La disparada de las tasas de homicidio en Brasil y en las ciudades de Brasil se ha generado por el consumo local de drogas. No tiene nada que ver con tráfico internacional. Yo creo que en el DF los muertos que haya de drogas son más por consumo local que por tráfico internacional. Eso puede no ser verdad para Monterrey, pero yo creo que lo es para el DF. Yo lo he visto en mi ciudad natal, donde una organización que ya controlaba el mercado mató en unas semanas 300 y pico de personas para quedarse con un mercado local pequeño, un mercado local pequeñito. En Colombia, donde hay tráfico y donde el tráfico internacional es lo que está al orden del día. De manera que eso es algo sobre lo cual tenemos que ser conscientes. Si no se cambia la política local de drogas, la de México, va a ser imparable la violencia. Hay que cambiar eso también. No es solamente el tema del tráfico hacia Estados Unidos. Internamente hay que empezar a experimentar, a trabajar, a mirar cómo se apoya a la gente que está adicta a las drogas, a tratar de sacar a la gente, de tratarla de manera diferente y evitar que un muchacho por robarse un celular mate a una persona. Yo no sé si eso está pasando en México, en mi país pasa todos los días. Y la gente se pregunta, ¿y por qué mata a un muchacho? Por eso, por conseguir cómo comprar un cacho de marihuana. Esa es la realidad, por eso lo hacen. Y estamos paralizados. En primer lugar, no hay nada en las convenciones de drogas que diga que los países están obligados a perseguir a los consumidores de droga. No, se respeta la legislación interna. Y en la mayor parte de nuestros países hay una cosa que se llama dosis mínima y no sé qué. La de México es muy pequeña y eso también es equivocado. Aquí se vuelve traficante cualquier muchacho porque la dosis mínima de México creo que es la más baja de todos los países medianos de América, cosa que tampoco sirve para nada. Pero esa es una política que se queda a medias si uno no es capaz de darle a la gente la posibilidad de no tenerle que comprar droga a las organizaciones criminales. Si ese muchacho, usted no lo mete a la cárcel, pero tiene que atracar para conseguir con qué comprar marihuana, pues obviamente lo que uno tiene es crimen por cuenta de tener una política a medias. La descriminalización no es una solución en sí misma, es un pedazo de una solución. Lo único que de verdad constituye una solución es descriminalizar, pero al mismo tiempo ayudarle a la gente a que no caiga en las manos de las organizaciones criminales. Esa es la única solución de fondo al problema. Aquí no está doña Ruth Dreyfus, la que fue presidenta de Suiza. El pragmatismo en Europa llega a tal punto de que en Suiza, si una persona es adicta a la cocaína o a la morfina, pero tiene un trabajo y funciona bien en la sociedad, esa persona prácticamente tiene derecho a que todos los días va a un centro médico, le dan su droga y se va a trabajar. ¿Para qué destruir la vida de una persona? ¿Para qué? ¿Simplemente por una cosa fundamentalista o religiosa o qué? Nada, en ese país cuando una persona tiene un trabajo y es un ciudadano productivo, simplemente es preferible administrarle su adicción que destruirle su vida. Y de hecho a los europeos nadie les ha hecho nada por practicar políticas así. No veo por qué se lo van a hacer a México. Lo segundo tiene que ver con el tema de la dificultad que sí tiene México, como la tiene Colombia, de que es que uno no puede legalizar los carteles ni el tráfico internacional de drogas. Eso sería supremamente traumático para este país y dañino y se prestaría a retaliaciones. Yo no creo en esa política y más bien creería en lo que ha dicho el presidente Santos de Colombia reiteradamente, y él es una persona absolutamente íntegra y comprometida en luchar contra el tráfico internacional de drogas. Es decir, obviamente el mundo se debería mover hacia la legalización y eso es lo que debería hacer la comunidad internacional. Uno solo no lo puede hacer. Uno no puede abandonar la lucha contra los carteles de la droga unilateralmente, pues porque se expone a riesgos descomunales que no estoy seguro que este país no va a incurrir en ellos.
Pero eso no significa que México no pueda exigirle a Estados Unidos, a sus ciudadanos, a su Congreso, que discutan su política. Es que no han hecho ni siquiera un debate. Tienen una política fallida, costosa, y no se atreven siquiera a hacer un debate público. El prohibicionismo es una política fracasada y los políticos de ese país no se atreven a mencionar siquiera el tema. Lo sacan de todos los debates porque les da miedo de que los identifiquen como suaves contra el crimen. Claro, es un prejuicio. Ellos definieron que el consumo de drogas es un crimen. Y si alguien discute eso, pues es débil frente al crimen. Pero eso no significa que nosotros, los colombianos o los mexicanos, tengamos que seguir con índices de violencia de este tamaño porque los políticos de Estados Unidos les da miedo discutir el tema. Yo siempre he sido amigo de que el presidente de México y el de Colombia y el de Brasil y los de la zona andina le digan a Estados Unidos con toda claridad y ayuden a mover el debate en ese país. Señores, nosotros les exigimos que ustedes hagan un debate. No nos pueden hacer poner tantos muertos y tantos sacrificios exclusivamente porque ustedes no son capaces de discutir el problema. No, eso es inaceptable. Tampoco podemos aceptar que la medida del éxito de la lucha contra las drogas en Estados Unidos siga siendo cuánta droga capturaron, cuánta gente metieron a la cárcel. ¿Eso a nosotros para qué nos sirve? Que subió la droga en las calles de Los Ángeles o de Nueva York. ¿Eso es una noticia buena para México? Pues yo no le veo nada. Simplemente significa que hay unos policías cumpliendo su deber, pero no significa que estén teniendo éxito. Éxito es reducir el consumo. Éxito es reducir el tamaño del negocio, que es lo que han logrado los europeos. Reducir el tamaño del negocio. Obviamente, si consumir drogas no representa un crimen, el tamaño del negocio se reduce significativamente, que es lo que ha pasado en Europa, y por eso no hay tanta violencia, y es lo que deberían hacer los Estados Unidos. Se gastan $40.000 millones al año, sí les importa el problema. Meten mucha gente a la cárcel, sí les importa el problema, pero las políticas son equivocadas. Se gastan la plata en lo que no es, en meter gente a la cárcel, y eso no es en lo que hay que gastarse la plata. La plata hay que gastársela en prevención, la plata hay que gastársela en tratamiento. De otras cosas hay muchas experiencias que las hemos visto en la comisión de gente que dice funciona más el tratamiento que la prevención. De eso hay muchas más pruebas y la prevención es difícil. Sin embargo, aún en Estados Unidos ha habido éxitos en programas de prevención. En California y en Oregon y en Washington hubo una oleada de consumo de metanfetaminas en los 90s. ¿Qué hicieron? Sacaron un ad de televisión que mostraba cómo les destruía los ojos, los dientes a los chicos y a las chicas. Fue devastador. El consumo de metanfetamina se cayó dramáticamente, porque eso sí le duele a un chico o una chica. No que le digan que se va a morir porque no cree que se va a morir. Eso sí les duele y los afecta. Pero nuestros países se tienen que organizar para exigirle a Estados Unidos que se mueva en el sentido que se tiene que mover para que el esfuerzo que todos hacemos por lo menos lleve a una política que tenga resultados. Es que lo que es triste es que todo este esfuerzo se haga en nombre de una política que está fracasada, que los propios americanos reconocen que está fracasada. Eso no tiene sentido, y yo creo que este país y el mío también tienen derecho a exigir que esas políticas se cambien. Voy a pasar ahora a un tema que tal vez tal vez sea más polémico, y es el tema de lo que ha hecho el gobierno del presidente Calderón en la lucha contra las drogas. Yo siempre he tratado de ser constructivo en este tema. Quiero decir, no me gusta descalificar lo que se ha hecho, ni creer que el problema está en lo que se ha hecho. El problema está en lo que no se ha hecho, en que aquí se dio un paso que era correcto. Yo recuerdo lo que pasó en Colombia, porque nosotros nos volvimos indiferentes frente al consumo de drogas y el tráfico, y por un buen tiempo, por una buena cantidad de años, ignoramos el problema, y cuando menos pensamos, los carteles de Colombia eran poderosísimos, tenían más poder que los carteles mexicanos de hoy. El cartel de Medellín tal vez ha sido el cartel más poderoso y más peligroso que ha habido en
que hubo en el siglo XX. Y claro, devolverse de esas situaciones es muy traumático y muy doloroso y muy difícil. Y yo no estoy en desacuerdo tampoco con que hayan usado el ejército para enfrentar el problema, no. Cuando el desafío se vuelve militar, pues la respuesta tiene que ser militar. Lo que sí pasa es que creo que este país se quedó allí y que hay muchas cosas por hacer que no se han hecho y que no hay claridad sobre los pasos que siguieron o que siguen adelante de la política del gobierno del presidente Calderón. Y voy a ser preciso, no voy a quedarme en vaguedades. En primer lugar, el tema de la policía. Sí, es verdad que esa policía estadual, tan grande, sin experiencia, sin entrenamiento, con bastante corrupción, es un mecanismo inapropiado para enfrentar la lucha contra los carteles, no está armada, tiene todo tipo de problemas. Pero con respecto a eso hay varios problemas. Primero, creer que es que si la policía va a ser toda nacional, entonces que las cosas van a cambiar y que hay que cambiarlas porque los policías locales son corruptos. A mí ese me parece un enfoque equivocado, así sea cierto. La razón por la cual hay que tener una fuerza mucho más grande que la que hoy se tiene posiblemente es la de que a la policía que se va a enfrentar a las organizaciones de crimen hay que entrenarla de manera militar, y eso solo se puede si la policía es nacional. Hay que darle armas con poder de fuego importante, hay que entrenarlas como las fuerzas especiales de Estados Unidos. Entre otras cosas, eso es lo que se ha estado haciendo. Usar las fuerzas de Colombia, la gente que se ha entrenado en Colombia bien en esta última década con el Plan Colombia, y se han estado entrenando allá y acá, y los entrenan como una fuerza especial, como quien va a combatir en una guerra, y pocos países preparan sus fuerzas armadas para combatir de verdad. Los americanos lo hacen, y las fuerzas especiales las preparan mucho más, son las que rescatan, como las que hicieron la operación de Bin Laden, operaciones sorpresa, operaciones con inteligencia supremamente controlada y supremamente buena. Sí, hay que entrenar la gente bien, y obviamente hay que tener un grupo grande de gente bien entrenada, porque las policías locales pues no están entrenadas para eso. Pero dar la vuelta por el simple tema de la corrupción me parece que no hace sentido y que no lleva a ninguna parte. Hay que darse una razón real y clara. Esta gente necesita entrenamiento militar, y eso no es posible con la actual organización. Yo no sé si las otras policías van a sobrevivir o no. Me parece muy difícil en un país como México volver toda la policía nacional y volver toda la policía bien entrenada, aunque en Colombia es así. En Colombia es así. En Colombia toda la policía es nacional, toda la policía está bien entrenada. El jefe de la policía de Colombia es la persona más prestigiosa que tiene mi país, y lo ha sido por un buen tiempo. La gente reconoce en la policía, digamos, el mayor esfuerzo en la lucha contra el delito, y en Colombia a nadie se le ocurre cuando se comete un delito no denunciarlo a la policía, ni un secuestro, ni un robo, nada. La gente va y denuncia y se siente protegida por los policías. No es la única policía de América que es así, la de Chile también es así, los carabineros de Chile. Eso es una cosa que se puede alcanzar, no es inalcanzable. No, la policía de Colombia no era así. Eso se ha logrado en 20 o 30 años de estar trabajando en ese sentido, y eso sí es algo que le falta a México. Aquí han creado un cuerpo que creo que va en 36.000, no sé si lo han subido, tenían 3.000. Yo tengo mis dudas sobre lo que aquí se está haciendo, y quiero decir por qué tengo dudas, no tengo certidumbres. Primero, los operativos contra el narcotráfico no necesitan 36.000 personas, no, necesitan 2 o 3.000 personas bien entrenadas como fuerzas especiales, y eso es lo que hay en Colombia. Un cuerpo élite de gente bien remunerada, con mucha contrainteligencia, y ahora hablo de contrainteligencia, con operaciones de comando nacidas aquí. En Colombia citan un grupo al aeropuerto de Bogotá, solo una persona sabe para dónde van, ni siquiera los pilotos. Llegan al sitio, hay unos aparatos esperando, solamente la persona que venía de Bogotá sabe para dónde van, y la sorpresa es lo único que hace que la sorpresa y el buen entrenamiento es lo único que hace que esos operativos sean exitosos. Uno no es capaz de preparar 36.000 personas para eso.
ni es capaz de hacerle contrainteligencia a 36.000 personas. Entonces hay que empezar a separar entre fuerzas federales bien entrenadas y los que de verdad van a ser los operativos antinarcóticos, que eso es una labor altamente especializada. Nada tiene que ver con estar entrenado bien para las calles o para hacerle frente a otro tipo de organizaciones. Me preocupó cuando un día dijeron, no, es que el 10% de esos policías los acabamos de despedir. ¿Por qué los despidieron? Porque ni siquiera les hicieron test de detector de mentiras antes de contratarlos. Uno no echa a la gente porque no pasa un detector de mentiras, pero no la contrata, no la tiene que contratar, ¿no? Eso sí, si uno está contratando gente nueva, pues la pasa por el detector de mentiras primero, porque no hay otra razón para que haya pasado lo que pasó. Y hay una serie de temas de esa naturaleza. La contrainteligencia, sí, es súper importante. México se ha demorado por años, hasta ahora, hasta el año pasado, comienzos del año pasado, fines del anterior, empezó a aceptar contrainteligencia, porque cree que eso viola su soberanía. Eso es mentira. ¿Qué es contrainteligencia? Que a uno los gringos o los ingleses o los chinos le digan que alguien compró una casa en París o en Londres o en Hong Kong o abrió una cuenta corriente. ¿Eso qué tiene de violación de la soberanía? Nada, absolutamente nada. Uno recibe contrainteligencia de todo el mundo. Los americanos tienen capacidad con sus aviones Sewak y con toda lo que han desarrollado en el Medio Oriente, tienen capacidad para detectar voces adentro de las ciudades, para descubrir dónde está la gente, que uno no tiene. ¿Y como qué daño le hace recibir la información? Ninguno. Este país ha ido súper lento en eso. Le parece que allí hay como una violación de la soberanía. ¿Cuál violación de la soberanía? Si el peor ataque a la soberanía de este país viene de los narcos. Es lo que está destruyendo la capacidad del Estado para controlar el territorio. Uno no se puede quedar con visiones de soberanía aferradas al pasado cuando los problemas eran otros. No, hay que enfrentar los problemas de hoy, no los de hace 100 años, ¿como para qué? Y todavía ha habido resistencia a eso. De manera que ese es otro problema que es necesario mirar. Y voy a un tema que es crítico, la justicia. Este país ha mejorado muy poco en su aparato judicial. La clave de lo que ha hecho Colombia no son solo los operativos, ni las erradicaciones, ni nada de eso, es la justicia. ¿Y qué quiero decir con eso? Colombia tiene una fiscalía poderosa. Colombia compra información agresivamente. Colombia negocia penas agresivamente. Tiene una fiscalía que tiene mucha credibilidad. La creamos en 1991. Y en Colombia todo el que la hace la paga. Uno mira la prensa de Colombia y no se lo puede creer. Todos los días meten a la cárcel a un gobernador, a un parlamentario, a un ministro, a todo el mundo. Porque esa es la única manera. Ese cuento de que la que está corrupta es la policía es mentiras. Todo está corrupto, la policía, la política, la justicia. Si el narcotráfico tiene un poder enorme. Eso es lo que pasó en Colombia y lo que pasa en todas partes. Seguir en el escapismo de que es que lo que está corrupto es la policía es un enorme error. Y solo una justicia severa es capaz de enfrentar este problema como toca. Aquí ocasionalmente tocan un gobernador, pero eso es ocasional. En Colombia no, eso es lo común, lo que pasa de todos los días. A los congresistas les quitamos la inmunidad hace 20 años. Los juzga la Corte Suprema de Justicia, no tienen ninguna inmunidad. Eso es un mecanismo de corrupción, ese es un mecanismo del pasado, eso ya no se necesita. De manera que esas cosas, la coordinación de la inteligencia en este país, háganla a través de una Secretaría Civil. Aquí me dicen que no se puede tocar la Secretaría del Ejército, la de la Marina. ¿Y por qué no se va a poder? ¿Por qué no se puede poner un secretario civil que coordine los militares? Esa es la manera como se coordina la inteligencia, esa es la manera como se coordinan las operaciones. El mundo no se acaba porque el secretario de seguridad sea civil. Ese es el problema de este país. Yo como presidente en el año 92 nombré un ministro de defensa civil y llevábamos 50 años de ministro militar y a nadie se le ha ocurrido en estos 20 años que hay que volver al militar, ¿no? Todo el mundo sabe que debe ser civil, que pone la cara, que lo pueden votar si no sirve, pero esas secretarías o ministerios de cada arma
también son cosas del pasado, son un privilegio allí, una cosa que no le sirve al país para absolutamente nada. Eso lo que necesita es una coordinación civil y este país tiene que pensar en soluciones de esa naturaleza. Voy atrás de la creación de la Fiscalía. Yo era ministro secretario del Interior de Colombia o secretario de Gobernación en el año 86, 87, 88, 89, hasta el 88. Y llegó un día en que el tema de las muertes de magistrados y de policías se nos volvió inmanejable y en un acto de desesperación cogimos toda la legislación antimafia italiana y la vertimos en un decreto y expedimos una justicia transitoria que duró 5 años, con jueces secretos, testigos secretos, jueces viviendo todos en el mismo sitio, con sus familias, con sus escuelas, absolutamente todo. Y por 5 años resolvimos actuar así, y fue la única manera como conseguimos autos de detención, testimonios. Yo no le digo que en México haya que hacer eso, pero hay una cosa que hay que hacer, los testimonios secretos contra narcos. Perdón, si este país no es siquiera capaz de hacer eso, pues nunca va a tener testimonios. O sea, uno no puede pedirle a los testigos que sean héroes y se hagan matar, eso no funciona. Lo mismo pasa con, ¿qué le pasa a este país si crea una jurisdicción aparte para el narcotráfico de la jurisdicción general? Nada, no le pasa absolutamente nada. O sea, el mundo no se acaba porque haya una jurisdicción especial para enfrentar ese problema. En Colombia existe una cosa que aquí la presentaron al Congreso, pero salió mal y creo que no la han corregido: el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es que uno no va detrás de las personas, sino de los bienes. Venga, señor, pruébeme de dónde sacó ese bien. Obviamente tiene que haber indicios, y en Colombia nunca se ha abusado de que el señor narcotráfico, no lo puede, camine su bien para acá. Y con eso se le ha quitado, a los testaferros, a los narcos, a los familiares, con eso se les ha quitado un enorme poder porque se les ha caído a sus bienes. No los tienen seguros en ninguna parte. Y eso es otra cosa que hay que hacer aquí. De manera que hay una larga tarea por desarrollar en el campo de la seguridad. Es precisa, es clara, y para eso no se necesita cosa distinta de que tener una estrategia suficientemente compleja. Aferrarse simplemente del ejército fue una cosa apropiada para su momento, pero para los momentos de hoy es totalmente inapropiada. Por ahí el presidente Calderón en algún momento dijo que por qué no habíamos hecho nosotros lo que decíamos. No, claro, eso es lo que yo hice. Yo desmantelé el cartel de Medellín. A mí me tocó enfrentarme a Escobar. El candidato al que yo reemplacé lo mataron. Mataron 3 candidatos. A mí me hicieron todo lo posible por matarme, tumbaron un avión. No, nosotros sí enfrentamos los carteles. Lo que pasa es que 20 años de estar leyendo y aprendiendo lo hacen a uno cambiar. Yo ya creo que haciendo solo eso uno no es exitoso en la lucha contra el narcotráfico. Gracias. We've got a bunch of questions. If anyone's got questions for Mike, please bring them up. Cesar's got a huge number of questions. Can I just ask you one question first, Cesar? The last few months have seen increasing numbers of serving Latin American heads of state engaging with the debate, talking about decriminalization, legalization, openly, really for the first time, I think. It seems like Santos can't get out of bed now without talking about legalization. Even Calderon's talking about market alternatives. Molino earlier this week was talking about it. In the past, it's been former heads of state. Do you have a sense of what has changed in the political environment to facilitate this debate moving to this high level? La primera razón de por qué eso está ocurriendo es que la política que Estados Unidos está aplicando ya es indefensible. O sea, nadie le pone la cara a ese tema en Estados Unidos. La última persona que le puso la cara era el señor Walters de la administración Bush, que inventaba números a cada rato cuando estaba en aprietos. Pero yo no recuerdo a nadie más que agresivamente defienda la política, muestre sus virtudes, diga que esa es la política que se necesita. Lo que Estados Unidos está haciendo es una cosa de contención, tratar de que las cosas no cambien mucho, que no se hable mucho. Obviamente las políticas en Europa no son uniformes
Y a nadie tiene la pretensión de que las políticas de su propio país son buenas. Nadie se atreve a defender las políticas como buenas. Han tenido la inteligencia de decir qué es lo que menos daño le hace a la sociedad. Y cuando uno dice qué es lo que menos daño le hace a la sociedad, es que está reconociendo que no tiene políticas que son perfectas ni que son buenas, sino que uno mire dónde está el menor daño, cómo protejo la seguridad, cómo tengo menos violencia, cómo tengo menos muertos, cómo tengo menos corrupción. ¿Qué es lo que toca hacer? Y este problema, mientras haya consumo de drogas, nadie va a estar satisfecho con sus políticas, siempre van a estar en discusión. Pero eso es un hecho, como decía el propio May, de la condición humana ya. Es un problema que está allí y tenemos que encontrar lo menos dañino para la sociedad. No los únicos que creen, y hay una buena cantidad de personas en Estados Unidos que tienen políticas perfectas y que son buenas y que son intocables, es una élite de Estados Unidos. Pero nadie más en el mundo piensa así. Nadie más en el mundo piensa así. Bueno, en Asia sí. En Asia hay unos problemas especiales. Se habla del papel de los medios de comunicación. Me preguntan sobre Colombia, yo quiero hablar sobre México. Aquí hay un problema muy serio, y es que hay que entender el problema en toda su complejidad. Y eso no está ocurriendo en México. El gobierno de México no le está ayudando a la gente a entender toda la complejidad del problema. Cuando se adopta una estrategia demasiado simplista, obviamente uno reduce el debate de tal manera que no tiene ni preguntas inteligentes, ni necesita investigación, ni necesita ver las políticas de los otros países. Hay mucho por aprender. Los medios tienen que aprender, el gobierno tiene que aprender, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por ser didáctico, y yo no veo que eso esté ocurriendo en este país. Me preguntan que si he tenido oportunidad de cambiar ideas con el presidente Calderón. La verdad no. El otro día estuve en Toluca y le hablé a toda la bancada del PAN. Allá me invitó la actual candidata del PAN, la coordinadora legislativa, y la verdad tuve un intercambio de ideas, creo que fructífero y franco y claro con toda la bancada, partiendo de lo que les dije ahora. Vean, no hablemos si lo que se ha hecho está mal. Yo no creo que lo que se ha hecho esté mal. El problema es todo lo que falta por hacer. Faltan muchas cosas por hacer para que este país tenga una mejor política en términos de seguridad. Aquí me preguntan por las políticas que yo ensayé. Aquí voy a decir una cosa muy controversial, supremamente controversial. Yo creo que este país necesita abandonar la palabra guerra, porque las guerras producen muchos muertos y vuelven a la gente animal. Y cuando uno tiene guerra, lo que tiene que esperar es muertos. Animales se vuelven los narcotraficantes y animales se vuelven los soldados de uno o los policías. O sea, esa es una expresión que no es afortunada. Yo la viví, yo la usé, pero la abandonamos. Uno no se puede quedar en guerra para siempre. Lo segundo, casi en todas las luchas uno necesita zanahoria y garrote, las dos cosas. El garrote está claro cómo se da. ¿Y cómo se da la solución de zanahoria? Yo estoy en desacuerdo con don Jorge Castañeda, que habla como de hacer una paz con los carteles. Eso no es así. Yo ofrecí una solución que al final se midió por una sola cosa que ocurrió, que fue que Escobar se nos fugó de una cárcel, después lo matamos, pero se fugó, porque nos excedimos en darle protección para que no lo mataran. Y bueno, pero en algún momento este país le puede ofrecer a los narcotraficantes o a sus lugartenientes soluciones de justicia. Si usted se entrega, si usted confiesa sus delitos, nosotros le damos una pena alternativa, lo metemos a una cárcel y después de cierto tiempo, si usted confiesa todos sus delitos, si usted denuncia, eso es una cosa que destensionaría el país. Entiendo lo controversial que es eso, entiendo que al gobierno americano no le gustaría y que tiene riesgos, yo tomé esos riesgos, pero hay que empezar a pensar en cosas diferentes. Este país hay que distensionarlo, no puede seguir en guerra. Las políticas de seguridad hay que mejorarlas, pero no puede seguir en guerra. Esa no es una expresión afortunada. El propio gobierno de Estados Unidos acaba de decir: voy a abandonar la expresión porque no sirve para construir buenas políticas. Yo también creo en el cambio gradual, en lo que hace a temas sobre los que no conocemos suficiente. Quiero decir, cómo
¿Qué pasa? Temas sobre los que no conocemos suficiente. No sabemos suficiente de prevención, ni de tratamiento, ni del daño que hacen las drogas. Infortunadamente, porque los organismos de Naciones Unidas están en manos de policías y de jueces, y no de médicos, ni de padres de familia, ni de diplomáticos. En Naciones Unidas han conseguido que hasta los estudios de la Organización Mundial de la Salud los tienen que engavetar y guardar, porque allá lo que prevalece es eso. Son las personas que enfrentan de la lucha contra las drogas como policías, como soldados, como generales, los que se sientan en Viena. Entonces, obviamente, así es completamente imposible. Hay que investigar. Justamente una política así tiene que partir de la base de investigación, de estadísticas, de comparaciones, de aprender lo que hacen los otros países, de ensayar, no de principios, ni de postulados, no, de la realidad, de examinar y de trabajar, y eso es unas cosas. Creo que en temas de seguridad sí se necesitan cambios más que graduales, porque este país no resiste seguir en los niveles de violencia que tiene. Allí no se necesitan cambios graduales, se necesitan cambios más radicales, mejor estrategia, mejor concepción. Y una cosa que no podemos olvidar, el tratamiento del consumo, como lo hemos sugerido, y volverlo un problema de salud, no debilita la lucha contra las drogas, la fortalece. El único oficio del ejército y de la policía y de la marina debe ser perseguir a los narcotraficantes, no a los consumidores. De manera que no son políticas contradictorias, todo lo contrario, son políticas que se fortalecen la una a la otra. No, está preguntando sobre los temas de intereses de la industria y de las armas. En realidad el problema en Estados Unidos no es tanto de la industria de las armas, hay uno más grave, y es que las cárceles de Estados Unidos son privadas, los jueces viven de eso, y allí sí hay un gremio y una gente que se opone al cambio de políticas, porque cuando uno ve que se gastan billones y billones de dólares en eso, pues obviamente eso genera intereses. Convencer a un policía o a un juez que hay que cambiar radicalmente la política no es tan fácil. A mí no me preocupa tanto el tema de los productores de armas. A ver, se pregunta un poco de qué es lo que ha funcionado en Colombia. Yo quiero en primer lugar decir que en Colombia todavía hay mucha violencia, o sea, no es que en Colombia la violencia se acabó, no. Todavía tenemos mucho, y tenemos mucho porque todavía hay mucho tráfico de drogas. Lo que pasa es que los traficantes de drogas de Colombia hoy no son tan arrogantes, ni desafían el Estado, ni se atreven a cometer masacres, ni matan gente indiscriminadamente. Pero no es que no haya violencia, los niveles de violencia de Colombia todavía son altos. Es que lo que se ve es un Estado en control del problema, un Estado que es capaz de administrar el problema, que no lo tiene desbordado. Pero nosotros estamos muy lejos de haber salido. Me preocupa mucho también Centroamérica, porque allá hay instituciones mucho más débiles que las de México y el problema allá es tan grave como aquí y no sé a dónde van a llegar. A mí francamente sí me parece que si hay una actitud de América Latina más exigente, yo no estoy hablando de que haya que ofender a los Estados Unidos ni de que haya que imponerles una política, pero sí se puede construir una política para obligar a los Estados Unidos a examinar su política interna. El día que el presidente de México hable de verdad, va a ser primera plana de los periódicos y no tiene que ofender a nadie para decirle a los norteamericanos, oigan, nosotros no resistimos tener tantos miles de muertos y ustedes con una política que no funciona, háganme el favor y por lo menos hacen un debate. Yo no veo a quién puede ofender eso, ni para qué sirve aparecer tan subalterno frente a un tema como ese, que tiene tanto que ver con un tema tan esencial para los mexicanos. Yo creo que esa reverencia que ha habido aquí hacia Estados Unidos es dañina. El otro día vi un discurso del presidente Calderón en Estado de la Unión diciendo que la culpa de los muertos era de los carteles y no del gobierno, obvio, pero el principal culpable de los muertos de México son los consumidores norteamericanos, que nadie le quepa duda, y eso hay que decirlo todos los días. Hay unos temas de lavado de activos aquí, de capturar fortunas ilícitas que yo creo que son válidos. O sea, yo creo que en México se puede hacer mucho más por quitarle los bienes a los narcos y por atacar la riqueza ilícita. La riqueza ilícita en este país
es algo como que la gente acepta fácilmente. Y yo creo que eso no le está haciendo ningún bien a México y que es mucho lo que se puede hacer para enfrentar eso. Una cosa para decir, es que el tema de seguridad y consumo local de drogas en Latinoamérica es muy distinto al tema del consumidor europeo. El principal problema que hay en las grandes ciudades latinoamericanas, y obviamente ahí caen las mexicanas, está en esto. Si uno quiere mejorar un poco la seguridad, se tiene que meter a los barrios, tiene que meter las empresas en los barrios, las empresas de la ciudad o del país, a que cojan los muchachos que están metidos en violencia, que están metidos en drogas y en violencia, y les ofrezcan deporte, y les ofrezcan cultura, y les ofrezcan recreación, y les ofrezcan capacitación, y les ofrezcan trabajo. Es muy difícil sacar de la violencia a un muchacho mara que deportan de Estados Unidos, pero es fácil sacar de la violencia a un muchacho de 15 años que está metido en un barrio y que apela a la violencia y que roba celulares si uno le da la oportunidad, Además que para mejorar la seguridad esto no es un tema de prevención en un sentido abstracto, no, es un tema de una acción social que tiene que trascender el Estado. El Estado debe ayudar a organizarla, pero tiene que trascender el Estado. Cuando Medellín se volvió una ciudad invivible, la peor de América, mucho peor de lo que hoy es Ciudad Juárez, y que no podían entrar las autoridades a los barrios, eso fue lo que se hizo. Se cogió cada empresa de esa ciudad, que es una ciudad parecida a Monterrey, en su cosa industrial cada industria, cada empresa tuvo que crear una ONG para meterse a un barrio, tenía esa responsabilidad y lo hizo. Y al cabo de unos meses la ciudad estaba empezando a cambiar. De manera que el tema de la prevención en Latinoamérica y sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad es muy diferente al típico consumidor de drogas en Europa, que no tiene ese tipo de problemas. Ellos tienen gente marginada y muy marginada que está metida en drogas y eso es un problema, pero este tipo de problema asociado a la seguridad, pues obviamente es diferente. Quiero hacer un comentario sobre Gran Bretaña, y es que claro, en Europa hay problemas inmensos. Según el Economist, en Gran Bretaña hay 100.000 distribuidores de drogas. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero lo dice el Economist. Cuando uno ve eso dice, bueno, los ingleses no querrán, y esos son distribuidores, criminales, no querrá construir cárceles para meter 100.000 personas a la cárcel. Me imagino que preferirán ir buscando soluciones alternativas y regulación. Por eso cuando allá dicen tenemos problemas muy graves y tampoco queremos sentirnos orgullosos, es por eso, porque es que los problemas que generan las drogas son muy graves, así no haya tanta violencia, los problemas son descomunalmente grandes en todas partes, y por eso hay que repensar la política, el volverla un problema de salud, el no meter la gente a la cárcel, no le resuelve a uno los problemas. Si uno tiene 100.000 personas en Gran Bretaña distribuyendo droga, pues tiene un problema descomunal. Así no tenga tanta violencia, tiene un problema descomunal. I'd just like to invite both Mike and Cesar to make some closing remarks. Summarize what you've said, maybe a message for the audience on the way forward, really, for Mexico during this crisis. Este país es muy presidencialista y yo estoy seguro que todos están esperando que un nuevo gobierno tenga una estrategia mucho más comprensiva, que diga qué va a hacer con la justicia, que diga qué va a hacer con la policía, que diga cómo va a mejorar las estrategias de seguridad, que le dé una dimensión internacional al problema y que trate de unir los mexicanos, pero alrededor de una estrategia que sea creíble y que la gente ve que avance. Nadie está esperando que un nuevo gobierno resuelva los problemas de la noche a la mañana, eso nunca pasa de la noche a la mañana, pero tiene que haber una estrategia y que el Estado la venda y que convenza a los ciudadanos y a los periodistas y que movilice el país. Esto no se trata de tener a al presidente y de hacerlo responsable del problema y es solo de él, no. Este país sí necesita una estrategia, la necesita ya, sobre todo en términos de seguridad, la necesita, como decía Mike, en términos del mercado interno de drogas y del consumo interno de drogas, y yo creo que puede refinar y mejorar mucho su política en relación con el combate a los traficantes, en relación con la justicia, en relación con las prisiones,
en relación con los secuestros. Yo les quiero decir una cosa, y yo he sido limitado en cuanto a los alcances de mi país. En Colombia, hace 10 años, ocurrían más de la mitad de los secuestros del mundo. Hoy, prácticamente, no hay secuestros, sino en sitios muy apartados y en todo caso menos de 200, de 3.500 que teníamos. Lo que demuestra que esos problemas se pueden resolver. Un problema como el de los secuestros se puede resolver. El del tráfico de drogas no, el de los secuestros sí. El tema de rescatar secuestrados es como el tema de operativos de narcotráfico. Uno desmantela 5 o 6 bandas en una ciudad con fuerzas especiales, con gente bien entrenada y empieza a erradicar el secuestro por completo. De manera que el país sí necesita una estrategia y que la vendan, una estrategia mucho más compleja que la que hoy tiene, que está demasiado limitada al énfasis en el ejército, que se ha avanzado muy poco en otros frentes. Sí la necesita, sí necesita una dimensión internacional, sí necesita el compromiso de los medios de comunicación y solo de esa manera este país puede ver un horizonte más despejado. No lo pueden seguir teniendo en una lucha que produce miles de muertos, pero que nadie sabe hacia dónde lleva ni para qué sirve. Gracias. Cesar, Mike, thank you very much.